Ok. Hay un paso previo a eso. ¿Ok? La noción del macho como el excesivo, ¿no es cierto? En realidad es una construcción de clase. ¿No es verdad? Que lo que está diciendo es, claro, los pobres los pobres tienen que ser pobres porque no son suficientemente trabajadores, responsables, ¿no es cierto? Es obvio que van a seguir siendo pobres. Entonces es algo así como para legitimar las instancias sociales, ¿no es verdad? Y por eso que los trabajadores quieren decir, no, nosotros también somos decentes, merecemos, ¿no es cierto?, que se nos pague más. Si a alguien le gusta la historia, le recomiendo que haga historia laboral con una perspectiva de género. A nadie se le ha ocurrido hacerlo en el país. Y ustedes van a encontrar las proclamas de los sindicatos diciendo, nosotros merecemos ganar más dinero porque somos hombres decentes. Entonces merecemos que se nos pague suficiente como para que nuestras esposas no trabajen. ¿Sí? Entonces, mi punto es, el macho es un sector social indeseable que hay que corregir. Pero fíjense, lo indeseable es también lo absolutamente necesario. O sea, yo necesito lo indeseable para que aquello que quiero constituir como modelo hegemónico se haga deseable. ¿Captan el punto? ¿Sí? Por eso es el otro constitutivo, ¿no es verdad? Ok, entonces, yo repudio algo que necesito. O sea, repudio ese tipo de masculinidad, pero lo necesito para solventar un modelo de masculinidad que yo quiero que sea hegemónico. ¿Está bien? Que supuestamente es el que necesita el capitalismo industrial. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, sin embargo, esto sí es historia de las ideas, puramente. ¿Está bien? En 1950, 49-50 fue que Octavio Paz escribió El laberinto de la soledad. ¿Sí? ¿Alguien ha leído El laberinto de la soledad? Ok, tienen que leer El laberinto de la soledad. ¿Está bien? Este capítulo que se llama Los hijos de la Malinche, que empieza con este grito de guerra que dicen los mexicanos el 15 de septiembre, que es ¡Viva México, hijos de la chingada! ¿No es verdad? Y ahí Octavio Paz comienza a hablar de quiénes son los hijos de la chingada, por qué se dice hijos de la chingada y no hijos de puta. Disculpen mi portugués, ¿no es cierto? Pero digamos, no sé por qué me escandalizo yo mismo de lo que digo. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué se dice hijo de la chingada? ¿Ok? Octavio Paz plantea en realidad, o mejor dicho, es en el terreno de las ideas quien expande la noción de que el machismo no es una característica de un grupo social, ¿no es cierto?, de un grupo de varones que hay que reformar, sino que plantea más bien que es México como sociedad, debido a causas históricas, básicamente a esta escena primaria, ¿no es cierto?, de la conquista, que reproduce en su seno el machismo. Claro, a eso hay que tomar algunas ¿cómo se dice?, providencias, ¿okay? Ciertos resguardos. Recordar que, para empezar, Octavio Paz dice, yo solamente estoy hablando de México mestizo, porque el México indígena no tiene nada que ver con esto, yo solamente estoy hablando de varones, porque las mujeres no las entienden, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces está hablando de un sector también reducido, pero él lo que plantea es que hay algo como constitutivo a la nación mexicana, que es precisamente el trauma de la conquista, ¿no es verdad?, que genera que el machismo sea como una especie de mal de México en su conjunto. ¿Está bien? Pero ese mal en su conjunto también requiere un otro constitutivo. Por eso que el laberinto de la soledad comienza hablando acerca de Estados Unidos. Y en Estados Unidos es el modelo, precisamente, ¿no es cierto?, respecto a esa masculinidad que salió mal por causas históricas. ¿Estamos? Entonces, de ahí venimos al macho. ¿El macho es deseable o no es deseable? ¿Cuándo fue deseable el macho? En ese momento, el macho es, ¿no es cierto?, a reformar. El macho es indeseable. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque el macho no es responsable, no trabaja, no provee. Las mujeres tienen que trabajar. ¿No es verdad? Fíjense cómo la palabra va a ser heredada en nuestros días, pero con una carga semántica diferente. Sigue siendo, digamos, en términos globales negativa, ¿no es verdad?
cuando pensamos en alguien machista, pensamos en alguien deseable o indeseable. Indeseable. Es más, es tan indeseable que la gente dice, yo no soy machista, pero... ¿verdad? No vayan a pensar que soy machista, pero... Y uno ya sabe lo que viene, es un comentario absolutamente. Pero el punto es, hoy en día, un hombre que, digamos, cuya esposa no trabaja, ¿cómo lo veríamos? Machista. En ese momento, no. Un hombre cuya esposa no trabaja es un hombre respetable, ¿no es verdad? Porque eso es lo que los hombres hacen, proveer a su familia. Más bien, en las parejas donde hay una mujer que trabaja, algo está funcionando mal. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Sí? Sí, pero también me genera la duda de que si bien es cierto que de repente es un trabajo de como, sí, la palabra más es negativa, Sí. hay quien la reclama para decir yo soy quien más. Okay. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ¿Qué pasó entonces? Tal vez la respuesta está en Blay, ¿no es cierto? O sea, lo que Blay está haciendo es decir, hay una esencia masculina que sí es nuestra propiamente, ¿no es verdad? Y que es este don preciado que transmitimos los hombres a nuestros hijos varones, ¿no es verdad? Algo así como los Baruya en Nueva Guinea. ¿Han escuchado los Baruya en Nueva Guinea? ¿No es verdad? Ok, es inolvidable. Ok. Entonces, tal vez por ahí, ¿no es cierto? O sea, lo que quiero decirte es que esa noción de que hay una masculinidad esencial, ¿no es cierto? En este caso puede ser, es un símil, ¿no es cierto? Ok, pero, a ver, ¿por qué es difícil que alguien reclame puramente el machismo? Aunque claro, hay gente que dice yo soy macho, ser macho no es enteramente un paquete completo, ¿sí? A ver, en estudios que hace, por ejemplo, Mara Viveros en Colombia, ella lo que plantea es que hay ciertas como que nociones, más como hombres afrocolombianos, ¿está bien? Que hay ciertas nociones que estos hombres reivindican, ¿no es cierto?, como parte de su, si uno quiere, ser macho, ¿está bien? Por ejemplo, los hombres afro declaran que ellos tienen una sexualidad superior, ¿no es cierto?, a los hombres blanco mestizos, como se dice en Colombia, ¿está bien? Y que de hecho ellos tienen más sabor y más ritmo, son quebradores, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, y son mejores en el cortejo. Los blanco mestizos son más sosos, digamos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, a pesar de que está eso ahí, uno puede decir, claro, esto suena como un discurso machista, ¿no es cierto? Mara también plantea que hay un contrapeso a ese discurso, ¿no es verdad? Y el contrapeso va por el lado precisamente, pero yo también puedo ser responsable, yo también puedo ser estudioso, yo también puedo destacar en otras cosas. Entonces hay como un contrapeso, ¿me dejo entender? ¿Sí? No todo es parranda, aunque la parranda lo hago muy bien, ¿no es cierto? Pero, digamos, nadie reivindica la parranda 24 horas en el día de hoy, ¿o sí? Los paranderos. Okay. No sé, pero en todo caso, aquí Blay está planteando, ¿no es cierto?, una esencia masculina que está vinculada precisamente a ciertos retos, a ciertas características que la sociedad moderna no está permitiendo aflorar, ¿no? ¿Está bien? Pero están ahí en potencia, por lo tanto hay que recuperarlos. Sí. ¿Será que surge el movimiento gay? Y entonces el hombre decente comienza a no ser tan macho. Ok. Estos grupos son grupos de varones, efectivamente, que se juntan en el bosque, ¿no es verdad? Sin embargo, se declaran heterosexuales, ¿no es verdad? Como ya podíamos haberlo sospechado, no era necesario decirlo, ¿no es verdad? Yo creo que efectivamente acá hay una reacción clara al feminismo, aunque Blay dice, no, yo no soy antifeminista, pero como les decía, claro, de hecho culpa al feminismo de darle voz a las mujeres y quitársela a los hombres. Eso es algo como que si uno gana, el otro pierde, ¿no es verdad? Entonces, cuanto más voz tengan públicamente las mujeres, menos lo tenemos los hombres. Esa es su lógica, ¿verdad? Y de hecho, también acá los rituales tienen que ver con pruebas físicas, esto de caminar sobre carbones, ¿no es cierto? Que uno tiene que resistir, lo cual te habla de una masculinidad que supuestamente
vence toda Claro, prueba, ¿no es yo cierto? estaba pensando en la pregunta de la compañera, ¿no? Sí. ¿En qué momento la palabra macho se reivindica? Ah, ok. Entonces se me ocurrió la idea de que como en ese interín histórico Sí. comienza a correr mayor autoría el movimiento gay, entonces, ya, ok, soy decente, pero tú dices macho. O sea, no quito lo viril, ¿no? Ok. En ese sentido. Claro, el asunto de la heterosexualidad es que un componente está ahí, ¿no? A ver, Estaba pensando también en eso y no sé si hay evidencia o tú sabes algo al respecto sobre, o sea, mencionaste hace un rato que lo macho también era una concepción que estaba muy relacionada a la clase. Entonces, a veces hay algunas palabras que, no sé, hay una especie de reapropiación. Entonces, si es que hay una relación de clase y lo macho podría convertirse en una reafirmación y apropiarse de la palabra para decir así, soy macho y soy diferente a estos que son una clase que además quieren huir. tu pregunta es bien interesante. A ver, yo lo voy a reformular así, ¿está bien? Supuestamente acá hay una masculinidad, digamos, decente, de un hombre trabajador, honrado, honesto, ¿no? Cumplidor de las normas y qué sé yo, y una masculinidad que hay que refrenar, digamos, indebida, ¿verdad? Efectivamente acá hay un asunto de clase muy importante. No es casual que muchos de los estudios sobre machismo dicen que caracteriza sobre todo pobres, ¿no es cierto?, las clases bajas. Te voy a contar un caso, es el de Gutman, Matthew Gutman, que se va a estudiar, ¿ya les hablaron de Gutman? Se va a estudiar en México. Él dice, a ver, quiero estudiar machismo, porque ha visto cine, ¿no es cierto? Está en Estados Unidos y dice, claro, obviamente voy a estudiar México, ¿verdad? Entonces se va a México así con su esposa y su hija, ¿no? Y lo primero que cuenta Gutman es que lo invitan a un cóctel de la Fulbright. Él era un Fulbrighter, digamos, había ganado esta beca. Y ya se imaginan un cóctel de la Fulbright, es gente de clase media alta, ¿verdad? Entonces le preguntan, ay Matthew, ¿de qué vas a hacer tu tesis doctoral? Y él dice sobre machismo. Y le cuenta que una persona le dice, pero machismo no sé qué puede ser, que los pobres son machistas, vas a encontrar mucho machismo porque los pobres son machistas. Él va a vivir a un lugar que se llama Colonia de Sacramento, ahí en México, y gringo, pues viviendo en un barrio pobre, ¿no es cierto? Se le acercan y le dicen, oye, ¿y tú qué estás estudiando acá? ¿Para qué vienes, no? Y él dice, no, voy a estudiar machismo. Y la gente lo mira, estos hombres que están alrededor de él, y le dicen, nosotros no somos machistas. Y uno por ahí dice, yo conozco a un señor que es machista, pues es borracho y tiene a su esposa, ¿no es cierto? Pero nosotros no somos machistas. Y alguien por ahí le dice, yo no soy ni macho ni mandilón. Mandilón es como saco largo en castellano mexicano. Por eso que el libro de Matthew Gutman se llama Ni macho ni mandilón, ser hombre en Ciudad de México. A ver, ¿por qué les cuento eso? Entonces, o sea, Sí. igual hablaba de la reconversión de la palabra macho como no machista, porque Sí. sí creo que hay una diferencia entre Claro. atribuirle machismo que tiene una carga negativa, pero sí siento que la palabra macho está Ok, tienes relacionado a esta como recuperación de la, Ok, de la- tienes razón. Entonces, Gutman lo que plantea es que la palabra ha perdido toda legitimidad, ¿no es cierto? El machismo ha perdido toda legitimidad social, o no la tiene en todo caso, ¿está bien? Pero que normalmente es algo que se atribuye a alguien en peor situación social y casi como que está vinculado a por qué está en peor situación social, ¿está bien? Y eso a mí me resonó bien porque yo, digamos, en el archivo había encontrado toda esta caracterización de los pobres como excesivos, como no disciplinados, etc., ¿verdad? Pero claro, hay, sin embargo, algunos estudios que remarcan, como el de Mara, por ejemplo, Viveros, en Colombia, que remarcan cómo estas características que pueden haber sido utilizadas como para desprestigiar a ciertos hombres, pueden también ser una fuente de prestigio. Por ejemplo, los afrocolombianos, bueno, que ella trabaja en un texto que escriben en Bogotá, son gente de Chocó, que es una zona del Pacífico colombiano, que es mayoritariamente afro, que estudian en Bogotá. Y lo que ellos plantean es que nadie da un rábano por su capacidad intelectual. Todos piensan que su capacidad intelectual no existe, ¿no es verdad? O no es significativa, ¿no es verdad?
y todos los clasifican más bien como viriles, ¿no es cierto? Y que destacan en ¿qué? En deportes, en la sexualidad, en el baile, ¿no es verdad? Bueno, sin embargo, ellos también hacen suya esa idea, o se aprovechan de esa idea, para obtener un cierto prestigio social en ciertos ámbitos, ¿no es verdad? Entonces, sí, pues yo bailo mejor, o sí, pues yo soy mejor amante, ¿no es verdad? Y algunos de ellos instrumentalizan los estereotipos a su favor, ¿no es verdad? Entonces, claro, los estereotipos que hay sobre mí también me sirven para obtener sexo, no, para tener sexo, ¿no es cierto?, con algunas chicas, ¿no es cierto?, que me paguen las entradas a la discoteca y cosas de ese estilo. Entonces, claro, aunque el machismo, digamos, está desprestigiado, hay ciertas características, digamos, del macho, sí, pues, que pueden ser utilizadas instrumentalmente. A ver, ¿alguien más? Sí, hace como media hora. Sí, media hora. Ya. Bueno, cuando planteabas este tema del hombre decente y el macho y los situados en un momento, digamos, histórico y sobre una clase social determinada, bueno, yo quería poner dos ejemplos justamente desde la cultura, ¿no? El primero era esta obra de El burlador de Sevilla, que después en la Fuente Noli. Está bien marcada siglo XVII más o menos, es un personaje de clase alta, ¿no? Finalmente termina siendo un personaje intesable porque al final de la historia es redimido, ¿no?, de todos sus pecados, todas las cosas malas que hacían, ¿no? Entonces es como una forma de decir de que ese comportamiento mujeriego y de ir haciendo estos, ¿cómo se llama? Reyes que se hacían entre los ojos, ¿no?, de los duelos, es malo, ¿no? Como que la moraleja de la historia, ¿no? Y el otro es de los demás, decías más recientemente, de que si ser macho en qué momento se volvió bueno, o si es bueno en algún sector. Hay una canción muy conocida de Alexandro Mesa, ¿no?, que dice ay bendita sea mi mamá por haberme parido macho, ¿no? Entonces, si todas las estrofas son sobre lo bueno y lo bacán que es ser macho, ¿no? Por el tema de tener muchas mujeres y todos los privilegios que se suelen tener cuando uno es hombre, y sobre todo cuando encarnas esta figura del macho, ¿no? ¿Podrías contar algo que tiene que ver con el ejemplo literario? Me has hecho recordar, en la primera clase yo comenté, porque trabajo en ello, que me llamaba la atención representaciones literarias en la narrativa peruana, ¿no? Por ejemplo, bueno, intuitivamente veía yo en la primera clase, qué sé yo, una masculinidad, como dices, con pretensión hegemónica del jaguar o de estos personajes en Vargas Llosa en Día Domingo, ¿no? Estos duelos, estos rituales masculinos. Pero ahora estaba pensando a partir del ejemplo del siglo XVII, en el siglo XIX, creo que es, siglo XVIII, Perrol. Perrol, en esta época prerromántica en la que se recopilan narraciones de la tradición oral de cuentos maravillosos de Europa, tradición occidental. Entonces recopila Cenicienta, El gato con botas, Hansel y Gretel, y recopila Barba Azul. Y entonces es bien interesante porque Barba Azul es esta figura del feminicida, o sea, del feminicida, del hombre poderoso que tiene poder económico, que tiene barba, que tiene todo un símbolo masculino, y que degolla a sus mujeres luego de casarse, y como finalmente una de ellas, que siempre digamos el arquetipo de la mujer curiosa, que transgrede, ¿no?, que finalmente la última es salvada por sus hermanos. Nuevamente, hombres la pueden salvar, ella no se salva por sí misma, necesita a los hermanos que la salven de este asesino, este feminicida. Y Arguedas mismo recopila una leyenda que se llama El lagarto que se devoraba a sus mujeres. Entonces, lo que quiero decir es que ya la literatura está dando cuenta de representaciones de este tipo de masculinidades, y en el caso de Perrol es muy evidente la moraleja, o sea, sus cuentos, que luego se popularizaron como cuentos para niños, tenían una moraleja en verso, y si mal no recuerdo, o sea, la moraleja en verso justamente del cuento de Barba Azul es advertir contra estos posibles hombres, ¿no? Entonces, en esto del feminicidio sabemos, no es de ahora, es de siempre,
pero ha habido, creo, también como una, o sea, como una alerta, ¿no? Como un ver esto, no sé, desde el símbolo, pero también es una representación bien cruda, ¿no? Aparece el cuarto con las mujeres degolladas en Barco Azul, por ejemplo, y están en las ediciones de libros para niños. Ok, confieso mi ignorancia respecto a los cuentos que estás hablando, pero a ver, lo que estoy tratando de decir para vincularlo a lo que tú Y con lo de dices usted, ok, es que en realidad la noción de masculinidad hegemónica creo que hay que situarla en un momento histórico determinado, ¿está bien? Porque precisamente lo que yo comencé cuestionando era la noción de crisis, porque la noción de crisis nos hace pensar que el mundo siempre fue de una manera hasta que pum, algo pasó y pum, entramos en crisis. ¿Está bien? Entonces, lo que estaba diciendo era más bien que aquello que entra en crisis parece haber surgido, digamos, recientemente en la historia, ¿no es verdad? Y vinculado, digamos, a un tipo de masculinidad que tiene pretensiones hegemónicas, ¿no es verdad? Que para tener pretensiones hegemónicas creó también a otros constitutivos. El otro constitutivo no era solamente la feminidad, sino también una masculinidad indebida, ¿no es verdad? Pero todavía, a pesar de que ya metía el Perú y todo eso, todavía falta algo en este rompecabezas. ¿Está bien? Vamos a avanzar y a ver si volvemos a ese algo. ¿Está bien? ¿Cuáles eran las coincidencias entre Bly, que está en contra del feminismo y todos sus males, ¿no es cierto?, y estos grupos de autoconciencia que más bien están apoyando al feminismo y quieren aprovecharla, entre comillas, crisis para crear una mejor masculinidad y al mismo tiempo, a través de eso, una sociedad más equitativa y mejor? Bueno, en realidad que hay cambios sociales, políticos, económicos, ¿no es verdad? Y que lo que está en juego es algo así como una redefinición de roles, que algunos quieren que se redefinan y otros dicen no, hay que volver a definirlos establemente, como Bly, ¿verdad? Como debe ser. Hay también está en juego pérdida de privilegios. Y muchos hombres están diciendo, sí, hay que perder privilegios, necesitamos perder privilegios, mientras que al parecer lo que está diciendo Bly es, no, más bien hay que, ¿no es cierto?, no hay que renunciar a los privilegios que van de la mano con la masculinidad, ¿verdad? Poder, claro, de nuevo, ¿no es verdad? Mientras hay quienes cuestionan el poder masculino, hay quienes están diciendo, no, mejor no hay que perderlo, ¿no es verdad? No se nos puede ir enteramente de las manos. Ok, quiero resaltar algunos puntos. El primero de ellos es que si hay algo que está en crisis, en realidad es algo que nunca estuvo estable. ¿Ok? En varios sentidos no estuvo estable. Primero, ¿no es cierto?, porque es algo reciente, si aceptamos la fecha de fines del 19 y comienzos del 20, y también por otro motivo, es que a pesar de que este tipo de masculinidad tiene una pretensión hegemónica, no necesariamente la pretensión hegemónica se plasma, ¿no es cierto?, como un universal absoluto, porque si no, no existirían masculinidades subalternas, ¿no es cierto?, u otras a la masculinidad hegemónica. ¿Captan lo que quiero decir? ¿Sí? Entonces, segundo, las masculinidades nunca han estado fuera de sistemas económicos, políticos, culturales, sociales. Es más, siempre han estado imbricadas, ¿verdad? Y es en ese sentido, ¿no es cierto?, si ustedes quieren estructural, por eso les decía, pueden decir marxista, ¿no es cierto?, porque la noción de hegemonía viene además de Gramsci. ¿Han hablado de Gramsci? ¿Sí? ¿Quién ha leído a Gramsci? Bueno, Gramsci, como ustedes saben, era un marxista italiano, ¿no es cierto?, que estuvo muchos años en la prisión, pero digamos, fue encerrado por el fascismo, ¿no es verdad?, y que escribió una obra que en realidad es un compuesto de textos que va escribiendo en la cárcel, le llaman los cuadernos de la prisión, y que además tenían que pasar por censura, entonces están escritos en un poquito, en un lenguaje un poco crítico, ¿está bien? Pero en todo caso, Gramsci plantea que la dominación no se puede dar solamente por la fuerza, ¿no es verdad? A la dominación que se da solamente por la fuerza le llama dominación sin hegemonía, porque la dominación con hegemonía es una en la que el dominado de alguna manera consiente, ¿no es cierto?, su dominación.
existe consenso entre el dominado y el dominante, y existe consentimiento. ¿Está bien? Entonces, si esto es así, las masculinidades no están fuera, ¿no es cierto? Si cogemos la noción de hegemonía de Gramsci, de un sistema, llamémoslo económico, político, ¿no es verdad? Y que para Gramsci necesita de un ala cultural, ¿no es verdad?, de dominación. ¿Estamos? Me imagino que han discutido el concepto de hegemonía bastante, entonces, ¿no? ¿Sí? Ok, muy bien. A ver. Tengo una pregunta sobre el primer punto que no me queda tan claro. Cuando tú dices que la crisis del modelo a final del siglo XIX, o sea, antes del siglo XIX, no podemos hablar de una masculinidad hegemónica, ¿por qué a partir de ahí? Ok. Yo creo que más bien deberíamos plantear cuál puede haber sido una masculinidad hegemónica anterior. ¿Está bien? ¿Está bien? O sea, cada momento histórico requiere, o sea, puede crear distintos modelos con pretensiones hegemónicas de masculinidad. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Pero, en verdad, es algo que me ha estado haciendo ruido desde que dijiste que la masculinidad estaba en crisis, que la masculinidad que estaba en crisis era medio reciente. Y en verdad me hace ruido porque muchos de los elementos que has puesto en este compendio que hiciste al comienzo de elementos de la masculinidad están en la caballería medieval, están en la política griega, están como en un montón de momentos históricos previos y están casi todos, de hecho, juntos en casi todos los momentos. Entonces, no sé qué tanto es una masculinidad hegemónica. Además, y otra cosa que quería mencionar era que estas concepciones de autocontrol, de temperancia, decía, ¿no? Ninguno de esos necesariamente está relacionado con la fuerza. Son temperancia y autocontrol y generalmente son referidas a temperancia y autocontrol emocional más que a respuestas físicas de fuerza y a cómo controlar esas respuestas físicas. Pero también, ¿no es cierto? La disciplina implica también controlar tu propia fuerza, ¿no es cierto? O utilizarla de una manera económica, digamos, ¿verdad? Sí, pero no en contextos de violencia, ¿no? Digamos, en la guerra. Te voy a poner un ejemplo, ¿está bien? El ejemplo proviene de un libro de Thomas Lacour, que es, digamos, un historiador, ¿está bien? Se llama La historia de la masturbación. ¿Ok? La masturbación tiene historia, dice Thomas Lacour, no porque, digamos, sea un hecho que aparezca recientemente en algún momento identificable, ¿no es verdad? Sino porque él dice, bueno, la masturbación ha existido, me imagino siempre, ¿no es verdad? Pero hay un momento histórico que es a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, en que la masturbación comienza a volverse una obsesión. Comienzan a hacerse tratados acerca de la masturbación, por ejemplo, libros enteros, discusiones, manuales de cómo criar a tus hijos para que no se masturben. ¿Está bien? Y ojo, él se centra en la masculinidad masculina, en la masturbación masculina, ¿está bien? De varones. Ok. Entonces, la masturbación se vuelve como una gran obsesión. Y lo primero que uno se pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo para que de pronto la gente comience a hablar de algo que siempre existió? A ver, pensemos un poquito. ¿Cómo así alguien comienza a decir, y de pronto hay como la alarma y todo el mundo dice, el mal de la masturbación, hay que evitar la masturbación, si siempre lo hubo? Piensas que era natural, o sea, antes quizás... Okay. ¿Pero qué es lo que produjo ese quiebre? ¿Por qué a partir de un momento la gente dice, oh no, eso no es natural? Los chicos se masturban y esto está mal. Religión. De pronto a la religión se le ocurrió decir, la masturbación está mal y es pecado. No pasa por ahí. Está bien, pero ¿qué hace que los médicos y los psiquiatras de pronto digan, ajá, hay una patología llamada onanismo, ¿no es verdad? Y por lo tanto hay que evitarla. El control sobre el placer, ¿no? El control sobre el placer. ¿De parte de? Quienes detentan el poder. Claro, siempre necesitamos a alguien de carne y hueso, ¿no es cierto? Hasta él es el que detenta el poder. Pero tiene razón, me parece. ¿No es verdad? Es un momento en donde Lacour plantea lo que se quiere es
digamos, la masturbación es algo así como solamente una excusa, ¿no es cierto?, para disciplinar a los jóvenes, ¿no es verdad? La idea es que los jóvenes deben estar utilizando su tiempo y su energía de una manera productiva. La masturbación no es productiva, ¿no es verdad? Es absolutamente improductiva, en el sentido de que es un placer, ¿no es verdad? Y en el sentido de que no genera descendencia, tampoco es un placer, digamos que, un placer con consecuencias reproductivas, ¿no es verdad? Y por lo tanto la masturbación es un desperdicio, ¿está bien? Entonces, de nuevo, la masturbación es algo así como un mal constitutivo que sirve como otro constitutivo de un modelo de disciplina. Los chicos no deberían masturbarse, deberían estar trabajando. O en todo caso, ¿han escuchado? Deben hacer deporte, ¿no es cierto? ¿Han escuchado eso? Deben hacer deporte para que estén pensando, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque el deporte además... Eso suena a internet. Necesito ver los cuadros. ¿Perdón? Suena a internet el día. Suena a internet. No sé qué harás tú con el internet. Ok. Claro, ¿no es cierto? Hay que ponerlos a hacer algo productivo, talleres, deporte, porque además el deporte siempre ha sido en realidad una manera de disciplinar a la gente, ¿no es cierto? Porque además quiero abrir los fuertes, quiero abrir los Exacto. fuertes. Entonces, lo que está planteando la Curie en este texto es que efectivamente hay una noción no solamente de utilización de tu tiempo, sino también de tu energía y de tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo debe estar puesto al servicio del sistema productivo, no de algo improductivo y enteramente placentero como la masturbación. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué planteo eso? Porque a pesar de que hay cosas que, ¿no es cierto?, se pueden mantener, elementos, ¿no es cierto?, que pueden haberse visto en otros momentos históricos, hay un momento histórico, ¿está bien?, que, digamos, como que comienza a generar mecanismos disciplinatorios, ¿está bien?, que incluyen el control del placer, que incluyen la formación de cuerpos dóciles, como diría Foucault, ¿no es cierto?, que incluyen técnicas de vigilancia y de autocontrol, precisamente, que pueden haber existido antes, por ejemplo, en los ascetas monásticos, pero no necesariamente a nivel de la sociedad en general. ¿Sí? Entonces, no, pero yo quería decir, de todo lo que está mencionando, me viene a la idea de que el control sobre la producción no solamente es de la esfera sexual, también del pensamiento, porque por ejemplo, si los chicos piensan o están filosofando o están reflexionando o tienen actitud crítica, no conviene muchas veces al sistema porque no producen algo para muchos, o sea, es algo que va en contra del sistema. Por ejemplo, en el campo de la educación, si yo tengo más alumnos críticos, más alumnos cuestionadores, en el servicio estatal, o sea, los chicos van a tener la noción, o sea, van a entrar tal vez en crisis en un primer momento, pero van a ver, van a juzgar la realidad y van a actuar frente a esa realidad. Y entonces va a haber un viraje de las nociones iniciales que puedan tener sobre los que se van formando o que quieren formar. ok, creo que hacer una historia de la educación con un enfoque de género también es como algo así indispensable, ¿verdad? Porque la educación en realidad siempre tiene como un modelo de ser humano enfrente, ¿no es verdad? Tácito o explícito, pero está ahí, ¿verdad? Y por ejemplo, en este periodo, fines del 19, comienzos del 20, en el Perú lo que se decía es necesitamos una educación práctica. Menos filósofos, menos abogados, menos doctores, ¿no es cierto? Y lo que necesitamos es gente que tenga manos a la obra. Eso se ve en el currículum, ya no está filosofía, la literatura, ¿no? Porque justamente hay necesidad, imperativos del sistema de arte comunitario. Ok, pero vamos a dejar el día de hoy todavía un poquito en suspenso, porque sí me interesa llegar a pensar sobre, ok, ¿qué tipo de masculinidad es lo que aparece como o sea, si la hegemónica entró en crisis, ¿qué son los modelos alternativos que están apareciendo? Yo no estoy muy seguro de... No voy a anotar, vamos a seguir con esto, ¿está bien? Entonces, estábamos en Bly. Ok, no, aquí. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos diciendo es que a fines del 19, comienzos del 20, se da este auge
del capitalismo industrial, necesidad de disciplinamiento. Hay, digamos, quienes han leído Vigilar y Castigar o la historia de la sexualidad, ¿no es cierto? Más o menos entienden qué es estos mecanismos disciplinatorios que generan o que buscan generar cuerpos dóciles, como dice Foucault, ¿verdad? Ok, entonces, ahí es donde, o si uno quiere seguir a Marcuse, ¿han leído Eros y Civilización? ¿No es cierto? Es donde también hay, ¿no es cierto?, este mandato de renuncia, de represión, que para Marcuse, a diferencia de Foucault, ¿no es cierto?, que está en contra de la hipótesis represiva, aunque no niega la represión, Marcuse sí piensa que efectivamente la sociedad moderna lo que requiere es más dosis de represión, ¿no es verdad? Entonces, también, ¿no es cierto?, ahí está el libro de Marcuse sobre la masturbación, lo voy a mencionar. Ok, entonces, la masculinidad hegemónica de la cual estamos hablando es básicamente, está vinculada a ideales de la ilustración o la modernidad, control, dominio de la naturaleza y dominio sobre uno mismo, ¿no es verdad? Eso es mucho escuela de Frankfurt también, ¿no es cierto? Autocontrol, pero con recompensa, ¿no es cierto?, que es el poder y el control. Entonces, ¿en qué momento cambia esto? Bueno, ¿algunos han leído eso de la tercera ola de Toffler? Toffler da una fecha que en realidad nadie tiene por qué conocerla, es 1956. Él dice que a partir de 1956, o que 1956 es el hito en el cual, y eso es en Estados Unidos, la fuerza de trabajo deja de estar mayoritariamente empleada en labores de manufactura, o sea, en la producción de bienes, y está más en la producción de servicios o intermediación financiera, ¿no es cierto? Entonces, más gente trabaja actualmente, a partir del 56 en adelante, en servicios que en la manufactura. Alguna vez, ¿no es cierto?, hay una autora que se llama Emily Martin, que es una de las pioneras en estudios acerca del cuerpo. Una de las cosas que se pregunta Emily Martin es ¿por qué estudiar el cuerpo? Y ella dice, ha habido un cambio en el proceso productivo que hace que estemos siendo testigos del cambio de un cuerpo hacia otro cuerpo. Obviamente los cuerpos humanos no es que van a transformarse en no humanos, ¿no es verdad? Sino que, siguiendo a Marx parece hablar de cómo el capitalismo crea bienes, ¿no es cierto? ¿Sí? Mercancías, y al crear mercancías, ¿no es cierto?, se genera plusvalía. Pero en realidad uno de los puntos más importantes de Marx es que el capitalismo genera seres humanos. Seres humanos, digamos, a imagen y semejanza o para las necesidades del sistema económico, ¿verdad? Martin sigue esa pista y lo que plantea es que si ha habido cambios en el sistema productivo, entonces los seres humanos que el sistema productivo necesita son otros. Entonces ya no necesita generar tantos productores de manufacturas, ¿no es cierto?, obreros, ahora necesita generar otro tipo de seres humanos. ¿Estamos? Por lo tanto, cambia ya no solamente las necesidades del cuerpo, que es lo que le interesa a Emily Martin, ¿no es cierto?, sino que cambia casi como el modelo de ser humano que el sistema requiere. ¿Estamos? Si seguimos a Toffler y pensamos que a partir de 1956 hay un cambio en el capitalismo hacia la producción de servicios, ¿no es cierto?, entonces podríamos pensar que algo se está transformando ahí. De hecho, Marvin Harris, que es antropólogo, ¿no es cierto?, plantea en un texto que con el cambio del capitalismo a un capitalismo de servicios es que se dio la entrada de las mujeres, de mujeres masivamente al mercado laboral. A mí me gusta decirlo, es cuando la mamá de Kevin Arnold fue a trabajar. ¿Sí han visto Los Años Maravillosos? Que la señora va a trabajar, ¿no? Harris plantea que en ese momento, en la década del 60, ¿no es cierto?, las familias norteamericanas no podían sobrevivir con un solo salario. Hay una disminución del salario real. ¿Está bien? Y al mismo tiempo se abren posibilidades de nuevos empleos en el sector servicios. Por lo tanto, es el momento en donde
las mujeres entran, ¿no es cierto?, al mercado laboral, más las mujeres de clase media, quiero decir, las mujeres pobres sin trabajar, ¿verdad? Entran al mercado laboral. Entonces, ahí es donde se dan cambios paulatinos en el campo laboral, etc. Pero la pregunta más importante es, ¿necesitamos los mismos cuerpos dóciles de los cuales hablaba Foucault, que tiene más sentido pensarlo en términos del surgimiento del capitalismo industrial? Estamos hablando de las mismas tecnologías disciplinarias que identifica Foucault, ¿no es cierto?, también para el auge del capitalismo. ¿Estamos hablando de los mismos mandatos de masculinidad o algo puede haber cambiado? Entonces, más que hablar de una crisis producida por el feminismo, ¿no es cierto?, estaríamos hablando de una redefinición, ¿no es cierto?, de la masculinidad deseable en términos del sistema productivo. Si la masculinidad no enfatiza necesariamente la disciplina que requería para el capitalismo industrial, ¿qué tipo de masculinidad requeriría para ahora? Sería la pregunta. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Sí? Muy bien, entonces creo que ahora sí podemos hacer la pausa porque no verás si entramos en crisis, ¿cierto? Entonces, yo les decía, bueno, esto tiene que ver con que el proceso disciplinario que cuaja en un modelo de masculinidad con pretensiones hegemónicas que conocemos, en realidad se forma, digamos, con el capitalismo industrial. Entonces, en el intermedio me preguntaba, ¿eso quiere decir que antes no había ninguna masculinidad con pretensiones hegemónicas? No, puede haber habido otras, ¿no es cierto? Otros modelos de masculinidad que buscaron, ¿no es cierto?, hacerse hegemónicos precisamente, ¿no es cierto? Pero no son aquellos que nos conocemos coloquialmente o normalmente como masculinidad hegemónica, ¿está bien? Aquella que entró en crisis. Puede haber otro tipo de masculinidad dentro de otros modelos de sociedad, ¿está bien? Entonces, acá estábamos hablando de una que requiere cierta disciplina, requiere, ¿no es cierto?, y que trata de imponer un modelo de masculinidad, ¿está bien? Pero cuando yo dije, además de que no ha durado mucho, no era algo estable, quería volver sobre eso porque uno de los puntos más importantes es que la masculinidad con pretensiones hegemónicas, o mejor dicho, no hay que entender la hegemonía como algo que está dado y es siempre estable, ¿está bien? Es algo que tiene que renovarse constantemente, ¿no es cierto? Y yo prefiero hablar de algo que tiene pretensiones hegemónicas precisamente para dar un espacio, ¿no es cierto?, a aquello que no logra ser hegemonizado, ¿está bien?, que se resiste a la hegemonía en algunos casos, ¿okay? Y eso de ahí podemos pensar precisamente en una sociedad que es dinámica, ¿no es verdad?, y no, digamos, está como estable, ¿no?, completamente estable. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, Gramsci hablaba de la hegemonía, pero hay algo que es como el contrapeso a la hegemonía, que es la subalternidad, ¿no es verdad? De ahí se cogieron estos historiadores de la India que crearon el grupo de estudios subalternos. No sé si alguien ha escuchado de eso, como Ranajit Guha, por ejemplo, que fue el fundador de este grupo de estudios de subalternidad. Guha lo que plantea, es un ejemplo, no tiene nada que ver con masculinidades, es que en la India el modelo de sociedad que llevaron los ingleses, ¿está bien?, nunca se hizo completamente hegemónico. Entonces, el modelo colonial, ¿no es cierto?, perdón, el colonialismo inglés tenía algo así como un ímpetu mimético de convertir supuestamente al indio en una especie de inglés más oscuro, ¿no es verdad? Pero es evidente que no lo logró. Es decir, su modelo cultural con pretensiones hegemónicas no logra universalizarse y hacerse hegemónico realmente, porque de lo contrario no entenderíamos por qué los campesinos de la India no se parecen en nada a los agricultores ingleses, ¿no es verdad? O Calcuta no es una copia de Londres, o no se volvió una copia de Londres o algo así. ¿Captan lo que quiero decir? ¿Sí? Entonces, el modelo de Gramsci hace pensar que tal como hay una pretensión hegemónica, también esa pretensión hegemónica, o mejor dicho, la pretensión hegemónica no necesariamente se plasma, ¿no es cierto?, como hegemonía en la realidad.
y por lo tanto pueden haber masculinidades subalternizadas. Pero ¿cómo podemos entender las masculinidades subalternizadas? Bueno, o subalternas, si lo quieren. Primero, no hegemonizadas, es decir, masculinidades que no logran, digamos, ser hegemonizadas y que por lo tanto tal vez vivan, como diría Guha, en un régimen de dominación sin hegemonía. Guha decía, el campesino de la India no se ha vuelto un inglés, ¿no es cierto?, marrón, si lo dice él por si acaso, pero eso no quiere decir que no esté dominado, ¿sí?, por el colonialismo inglés. Por lo tanto, dice él, ahí se da una dominación sin hegemonía. Él habla de que entre el campesinado y este campesinado hay una especie de ámbito autónomo, es decir, los sectores dominantes, el colonialismo inglés y luego los sectores nacionales de la India, no se han hecho hegemónicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay algo así como él llama ámbito autónomo, en donde el campesino tiene sus propias reglas, sus propios modelos. ¿Ok? Entonces, si la masculinidad tiene pretensiones hegemónicas y busca hacerse hegemónico, puede que ese proyecto con pretensiones hegemónicas no se plasme del todo y que existan otras maneras de ser hombre que no hayan sido sometidas al modelo de hegemonía. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Está bien? Esas serían las masculinidades no hegemonizadas y que por lo tanto no están regidas necesariamente por las reglas que se quieren imponer. ¿Está bien? En segundo término, también pueden haber masculinidades que están construidas en resistencia a las normas que tienen pretensiones hegemónicas, precisamente. ¿No es verdad? O sea, resistirse a la norma, ¿sí?, de una manera abierta o una manera cotidiana, algo así como Scott decía, las armas de los débiles, ¿no es cierto? Esa resistencia invisible y cotidiana, ¿no es verdad? Puede ser una manera de, digamos, no regirse bajo aquello que se pretende imponer como hegemónico. ¿Me dejo entender? O la última opción es tal vez masculinidades que están atravesadas por discursos dominantes, no son ajenas a ellas, ¿no es verdad? Pero también se pueden reformular desde los márgenes sociales. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí estaríamos en un espacio que no es autónomo, pero sí es contradictorio e híbrido. Un espacio, llamémoslo así, marginal, ¿no es cierto?, en donde las pretensiones hegemónicas están ahí, donde los mensajes, los discursos dominantes tienen un efecto, pero que también puede ser como resignificado, resemantizado por estos sectores. ¿Me entienden o estoy hablando de algo demasiado abstracto? A ver, vamos a poner un ejemplo de todo esto, ¿está bien? ¿Alguien ha leído un autor que se llama Homi Bhabha? Dice, no vas a leer, ¿no es cierto? Ok, tienen que leer a Homi Bhabha, es un poquito complicado, ¿está bien? Pero es un autor bien interesante. Bhabha plantea, y él está hablando acerca del colonialismo y lo que él llama el mimetismo. Yo ya hablé de un mimetismo antes, que es este afán del colonialista inglés de crearse como modelo ante los indios, ¿no es cierto? Y por lo tanto hacerlos a su imagen y semejanza. Entonces, que el otro sea algo así como una figura, ¿no es cierto?, modelada por el propio colonialismo, ¿verdad? Bhabha plantea que el discurso colonial en realidad es endeble y nunca logra, ¿no es cierto?, ser totalmente exitoso. ¿Ok? En cierta manera, sin embargo, también crea, digamos, también crea manifestaciones híbridas, en donde el dominado puede hacerse de algunos elementos que está tratando de imponer el dominante, pero los transforma y de alguna manera los subvierte. ¿Ok? Es algo así como una apropiación guachafa. ¿Está bien? No sé si la palabra guachafa es entendida por todo el mundo como yo la estoy tratando de entender. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, dice Bhabha que en muchos casos el colonialismo genera otro tipo de mimetismo, en donde el colonizado, ¿no es cierto?, es algo así como efectivamente modelado por el dominador, por el colonizador, pero en exceso. Entonces, él
saca una frase de un inglés que se apellidaba Macaulay, que decía: nada es más enfáticamente no británico que un indio tratando de pasar como británico. Entonces Baba dice, ¿no es cierto?, justamente el dominado se puede hacer de algunos símbolos con pretensiones hegemónicas, digamos, de la cultura que trata de imponer el dominante, pero lo hace de una manera como excesiva, ¿no es cierto?, y de alguna manera desafiante al propio dominador. ¿Está bien? A eso yo le llamo guachafo. ¿Está bien? En el sentido de que el guachafo puede también ser o la guachafería puede ser un espacio de desafío a las normas con pretensiones hegemónicas. No sé si me entienden eso, si estoy... ¿Sí? Pero hay que reivindicar a guachafería. ¿Perdón? Lo que ahora dicen que celebrar es una forma un poco clasista de plantearlo, pero es una forma, digamos, de ver al otro de manera guachafa porque tiene un nombre que muchas veces no le corresponde. A ver, la palabra guachafa surge en el castellano peruano, comienzo del siglo XX en realidad, básicamente en femenino y en diminutivo, es la guachafita, ¿no es cierto? ¿Quién es la guachafita? Una mujer que trata de pasar por algo que supuestamente no es, ¿verdad? Una escaladora social, ¿no es cierto? Una moda que se viste de seda. La corona de Nicomedes Santa Cruz. ¿Cómo has cambiado pelón? Muy bien. Sin embargo, yo lo estoy viendo desde otra óptica. ¿Está bien? Si incomoda a las élites, ¿no es cierto?, entonces tiene un potencial contrahegemónico. ¿Ok? Precisamente, la que trata de ascender socialmente está causando una incomodidad en las élites. Y es en ese sentido que no es revolucionaria, pero sí es contrahegemónica, ¿verdad? Causa un cierto resquemor, un cierto fastidio en las élites. ¿Cómo es posible que quiera pasar por lo que no es? Por eso que se le trata de controlar y de condenar. Pero ese control y esa condena es síntoma de una transgresión. ¿Estamos? Entonces, Papa lo que plantea es que el colonialismo también genera esas transgresiones. ¿Está bien? Y las transgresiones implican la fuerza de los discursos dominantes, pero al mismo tiempo la debilidad de la hegemonía de los discursos dominantes. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué les pongo esto? No solamente porque Gramsci es interesante y Baba me parece fascinante, ¿no es cierto?, sino porque la hegemonía nunca hay que entenderla como algo sólido, estable, ¿no es cierto?, que ya se ha conseguido, sino como un proyecto que está siempre en proceso de redefinición y siempre está, digamos, en pretensión más que en la práctica. El hecho de que haya habido siempre masculinidades subalternas o subalternizadas nos prueba de que no te lo recomiendo. No, oye, lo que estoy intentando hacer es revelar que atrás de estas preguntas hay un enfoque teórico, consciente o no consciente, pero que está presente, que parte de nuestra formación y nuestra configuración personal, histórica, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es preguntarse, para poder contestar esas preguntas, primero, ¿con qué ojos estoy mirando la realidad? Porque estoy mirándolas con unos ojos, que me disculpen si lo que digo no es lo adecuado, ¿ya? Pero en que estos esquemas todavía me resultan un poco difíciles de comprender, entonces voy a comenzar a querer encontrar recetas. Y que tú comiences a decir en una línea de tiempo, pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro, tal cosa, tal otra. Y esto no es lo que nos va a ofrecer o nos ha ofrecido este curso. Este curso nos ha ofrecido preguntas para plantearnos justamente una nueva forma de mirar las cosas. Es lo que yo saco como conclusión. Entonces, por ejemplo, para mí, ¿no?, la respuesta a la pregunta de la compañera, lo que pasó el año 2017, con la colocación del tema de género, con todo este lío de con mis hijos no te metas, el currículum y todo eso, para mí es un hito social súper importante. O sea, no me importa quién ganó. Creo que ganamos todos porque se puso el tema en debate. Y la gente comenzó a hablar de género. Y comenzó a preguntarse qué es eso, de qué se trata. Cada quien a su manera. Entonces, claro, alguien podría dar otra respuesta como la que tú has dado u otras, pero yo creo que el tema va a pasar por ahí, ¿no? Por preguntarse y irse con preguntas y ser capaz de buscar respuestas después.
Yo creo también que tienes mucha razón y creo que sí han ocurrido hitos y bien interesante porque hay un correlato entre lo que ha pasado aquí a nivel local y latinoamericano, ¿no? Con todas estas movilizaciones de Ni Una Menos y que la portada de la revista Time puede ser, sea justamente las mujeres que se han atrevido a hacer denuncias, ¿no? Y por otro lado también algunos ejemplos de lo que preguntan, ¿no? ¿Con qué ojos miramos las cosas? En el ámbito literario, por ejemplo, y en el ámbito educativo, ya nos hemos empezado a problematizar, por ejemplo, que haya mesas en las que todos los presentadores sean hombres. Ya se ha empezado a cuestionar esto y tú decías, hay que desmontar los privilegios como hombres. Y hay algunos escritores que se han molestado muchísimo y entonces han dicho que qué exageración, las escritoras quieren poder, lo han minimizado, lo han banalizado y se vayan al bosque. Exacto. Los escritores, en cambio, han reconocido que definitivamente hay una legitimidad en este cuestionamiento. Hay algunos escritores que han reconocido que esto está mal y que no quieren ser cómplices de esto, ¿no? Entonces es bien interesante porque algo que antes pasaba desapercibido, como por ejemplo que en un texto escolar todos los autores, retratos, sean César Vallejo, Vargas Llosa, Arguedas, y que no aparezca en el currículum, en el plan lector y en la mente, en la representación de los estudiantes, la posibilidad de que una mujer sea escritora, esto está cambiando y, por ejemplo, ha aparecido el Comando Plat, que es un colectivo de escritoras feministas, y esto ha generado esto que tú decías, porque por un lado el feminismo está en una ola, pero por otro lado hay una reacción de escritores peruanos que en páginas de Facebook de manera activa están legitimando posturas fascistas, reaccionarias, con tanta fuerza como las de mujeres y hombres y bueno, y otras entidades que están luchando por otro tipo de relaciones de género. Entonces, aparentemente vamos avanzando por un lado, pero la reacción es feroz por otro lado, llamándonos histéricas, en fin, puritanas, feminazis sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay como una lucha de poderes y hay ojos que están mirando esto con esperanza, pero también hay ojos que están mirando esto así como contraataque, ¿no? Como el imperio contraataca y así con mucha furia, en fin. Escuchen, ya casi tenemos que terminar. Yo miraba el reloj que está parado. Lo cual no sé si es una buena o mala metáfora. Les voy a contar una anécdota, por una funeraria que tenía un reloj como publicidad y por un lado el reloj avanzaba, lo cual era una buena metáfora para una funeraria, y por el otro lado el reloj estaba parado, lo cual también era una buena metáfora para una funeraria. Pero bueno, perdón. Yo solo tenía un par de observaciones, ¿no? La primera, cuando tú nos preguntabas cuáles son las características de un corporativo transnacional, yo creo que una de las características fundamentales es que tienen un aparato de comunicación muy sofisticado al punto de que te hacen creer que las cosas son así como ellos te lo plantean. O sea, este teórico que planteas es lo mismo que los medios de comunicación a cada instante nos lo echan a la cara, ¿no? Y tiene que ser así, la forma en cómo tienes que relacionarte es esta, y tienes que aspirar a esto, ¿no? Como primera observación. Y lo segundo es que cuando tú hablabas en la época virreinal de esto del macho, ¿no? Y este componente... Perdón, no era época virreinal, estamos en el siglo XIX. Y en el siglo XIX, que